Yo quiero centrarme en ese tema, en las observaciones que ha hecho el Ministerio de Economía y Finanzas al proyecto de ley. Yo puedo entender que la pesca negra sea enemiga de las actividades petroleras, porque a la pesca negra, a la pesca ilegal, a los que queman jurel en lugar de anchoveta para hacer harina de pescado, a los pescadores ilegales no les gusta la actividad petrolera en el mar, porque no les conviene una actividad económica formal en su zona de trabajo. Yo puedo entender que a la tal ilegal le resulte incómoda la actividad petrolera. Yo puedo entender que al narcotráfico en la selva le resulte también molesta la actividad petrolera. Yo puedo entender que a los opinólogos que hablan sin conocimiento de petróleo, como también hablan de gaseosas, de cosméticos, de minería, los mismos, se opongan a la ley petrolera buscando 5 minutos de gloria, o buscando popularidad o votos. Pero lo que yo no puedo entender es que el Ministerio de Economía y Finanzas se oponga a la ley, a la modificación de la ley y con los argumentos que ha utilizado. Y es más, remitiendo un oficio al Congreso que evidentemente no ha sido consultado con técnicos petroleros. Y si fue consultado con técnicos petroleros, los engañaron. Dice el MEF, y he puesto en imagen lo que dice el MEF en su oficio. Dice el MEF, por ejemplo, que el equilibrio de las regalías recaudadas y el canon proveniente de las regalías está a cargo de Perú Petro. El equilibrio entre el canon y la regalía está a cargo de Perú Petro. La Constitución política dice que el canon se paga con el total de ingresos y rentas que percibe el Estado por la explotación de recursos naturales. El total de ingresos y rentas. En ninguna parte dice que se paga solo con las regalías. ¿En qué ley dice que el canon proviene de las regalías, como dice el Ministerio de Economía y Finanzas? ¿Cómo puede afirmar que Perú Petro controla, como dicen en la segunda imagen, Perú Petro controla el riesgo de desbalance entre canon y regalía porque es recaudador y porque es pagador? Es recaudador y es pagador porque la ley lo mandó, pero no quiere decir que él sea responsable del financiamiento, del pago de la regalía. Eso es como pensar que el recibidor pagador de un banco es responsable de pagar el cheque aunque no haya plata en el banco. Los argumentos que usa el Ministerio de Economía y Finanzas son totalmente deleznables. Créanme que siento vergüenza de estos argumentos. Y son tan descabellados que el Ministerio de Economía y Finanzas se olvidó. ¿Y de qué equilibrio de canon y regalía habla? Se olvidó que, por ejemplo, en el año 99, el decreto supremo 062/99 estableció la regalía mínima de 10% para camisea, por debajo del canon. Felizmente que los postores estaban por encima de 35, pero el Estado pensó, puede ser que 15% de base sea muy alto y bajaron a 10%. En el año 2000, hubo un decreto supremo, el 15/2000, que estableció regalías de 5% y 10% para el Zócalo, por debajo del canon. Y estos decretos fueron refrendados por Economía y Finanzas. En el año 2003 se dio el decreto supremo 017 con regalía de 5%, refrendado por Economía y Finanzas, 5% por debajo del canon. En el año 2003 se dio la ley 28/109, en cuyo artículo 3 dice que para operaciones no convencionales se pueden acordar regalías por debajo de los mínimos, o sea, incluso por debajo del 5%. Y esto es ley. Otra observación que hace Economía y Finanzas referida a la renegociación de regalías. La ley dice que Perú Petro está autorizado a renegociar regalías de los contratos que están en curso. El proyecto de ley autoriza la renegociación de regalías y ese proyecto de ley evidentemente lo hace con criterio técnico y con criterio económico. El MEF observa aduciendo que ello puede involucrar un menor ingreso para el Tesoro Público. Definitivamente esta observación ha sido hecha solo por sentido común. No se consultó con ningún ingeniero, con ningún economista petrolero. Los funcionarios del MEF, los responsables de este oficio, creen que la producción básica es flat, que los pozos, si yo pongo a producir un pozo 100 barriles por día, ese pozo va a producir 100 barriles por día 100 años, o 200 años, o 30 años de contrato. Creen que si se sube la regalía, es más, esto ya es risible, dice
que si se tiene que renegociar la regalía tiene que ser para que el Estado gane, no lo contrario. O sea, si se voy a renegociar la regalía tiene que ser para subirla. La regalía es costo. Y si es costo, si aumenta la regalía, las reservas disminuyen. Si las reservas disminuyen, la producción disminuye. Si hay menos producción, hay menos regalía, hay menos impuestos, hay menos canon, hay menos empleo. Este gráfico nos permite ver, la curva de arriba es la curva de un pozo cualquiera. En cualquier parte del mundo, ese es el comportamiento de la producción de un pozo. Conforme declina el pozo, en la curva de abajo van a ver cómo el costo va subiendo conforme la producción va bajando. ¿Y es por qué? Porque hay un gran componente del costo fijo que se distribuye cada vez entre menos producción. Llega un momento en que se llega al punto rojo que se llama el límite económico. En ese momento se cierra el pozo, a menos que le bajemos el costo de producción. Si le bajamos el costo de producción, el pozo puede seguir produciendo un tiempo más. Eso se llama alargar la vida útil del pozo. Eso es lo que propone la ley. Yo entiendo también que el Estado tiene que ver las regalías y los tributos, es su obligación. Pero tiene que entender que mientras que el impuesto a la renta grava el resultado, la regalía se paga antes de saber el resultado. Es lo primero que se paga. Pero un Estado responsable, un Estado con sensibilidad, tiene que preguntarle primero a Perú Petro cuál va a ser el impacto de tu proyecto upstream, el impacto socioeconómico de tu proyecto upstream. Antes que pensar las regalías, ¿cuánta generación de empleo va a producir? ¿Cuánto va a favorecer al índice de desarrollo humano, al índice de progreso social, a la PEA de la región, al PBI de la región y del país? Eso es lo que hace un Ministerio de Economía y Finanzas con sensibilidad, no un Ministerio de Economía y Finanzas economicista, crematístico, que está pensando solo en la recaudación. Yo confío que en la Comisión de Energía y Minas se va a debatir esto y se va a aclarar estos puntos que el Ministerio de Economía y Finanzas, desgraciadamente por ignorancia, ha observado. Lo que sí me queda claro es que la visión del Ministerio de Economía y Finanzas es como al que le preocupa cuántas semillas hay en una manzana, mientras que al Ministerio de Energía y Minas y a Perú Petro le preocupan cuántas manzanas se pueden producir de una semilla. Muchas gracias.